Cuando mi esposa Dolores murió, mi yerno Diego me miró directo a los ojos durante el almuerzo familiar y me dijo: ahora que tu esposa murió, toma tus cosas y desaparece. Esta casa nunca fue tuya de todos modos. Mi hija Sofía solo sonrió y asintió, como si hubiera estado esperando ese momento toda su vida. Salí de esa mesa sin decir una palabra. El silencio en el comedor era tan denso que podía cortarse con un cuchillo. Mis pasos resonaron en el pasillo mientras caminaba hacia la puerta, cargando apenas una pequeña maleta con mis pertenencias más básicas. 67 años de vida, 42 de matrimonio, y esto era lo que recibía a cambio. Pero déjenme contarles cómo llegamos a este momento. Todo comenzó 3 días después del funeral de Dolores. Yo todavía llevaba puesto el traje negro que había usado en el cementerio, el mismo que ella me había ayudado a elegir para ocasiones especiales. Diego llegó a casa esa tarde con una carpeta llena de documentos. Su expresión era diferente. Ya no era el yerno respetuoso que conocía desde hacía 15 años. Ernesto, necesitamos hablar, me dijo, colocando los papeles sobre la mesa de la cocina donde Dolores solía preparar el café todas las mañanas. Sofía estaba a su lado, vestida con un vestido negro que nunca le había visto antes, sus ojos evitando los míos. Papá, comenzó mi hija con una voz que sonaba extrañamente fría, Diego y yo hemos estado revisando la situación financiera de la casa. Mamá ya no está, y creemos que es hora de que todos tomemos decisiones más prácticas. Diego abrió la carpeta y empezó a mostrarme documentos que yo no había visto nunca. Escrituras, contratos, papeles legales que parecían haber surgido de la nada. Mira, Ernesto, la realidad es que esta propiedad tiene algunas complicaciones legales que tu esposa nunca te mencionó. Yo me quedé allí sentado, todavía procesando el dolor de haber perdido a mi compañera de vida, mientras ellos me explicaban algo sobre hipotecas secundarias y deudas que supuestamente Dolores había contraído sin mi conocimiento. Todo sonaba confuso, pero yo estaba demasiado devastado para cuestionar los detalles. Lo que estamos tratando de decirte, papá, es que quizás sería mejor que encontraras un lugar más pequeño, más adecuado para una persona sola, continuó Sofía, jugando nerviosamente con su anillo de matrimonio. Diego y yo podemos hacernos cargo de todos los trámites legales y financieros. Tú solo tienes que preocuparte por adaptarte a tu nueva vida. Diego asintió, fingiendo preocupación. Es por tu propio bien, Ernesto. Esta casa es demasiado grande para ti solo, y los gastos de mantenimiento son enormes. Nosotros podemos manejar todo esto mientras tú te instalas en un apartamento más cómodo. En ese momento, algo dentro de mí debería haberse activado. Después de 30 años trabajando como gerente en el Banco Nacional, después de haber visto miles de estafas y manipulaciones financieras, debería haber reconocido las señales. Pero el dolor por la pérdida de Dolores había nublado mi juicio completamente. Durante las siguientes semanas, ellos siguieron visitándome con más documentos, más explicaciones complicadas sobre la situación de la casa. Diego siempre llegaba con su traje gris bien planchado y su sonrisa falsa, mientras Sofía asentía a todo lo que él decía, como si hubiera perdido la capacidad de pensar por sí misma. Papá, encontramos un apartamento perfecto para ti, me dijo Sofía una tarde, mostrándome fotos de un lugar pequeño en el otro lado de la ciudad. Está cerca del parque donde a mamá le gustaba caminar, y tiene una vista hermosa. Yo acepté todo sin resistencia. ¿Qué más podía hacer? Mi mundo se había derrumbado cuando perdí a Dolores, y ahora parecía que también estaba perdiendo el hogar que habíamos construido juntos durante décadas. Pero el día del almuerzo, algo cambió. Cuando Diego pronunció esas palabras crueles, cuando vi la sonrisa cómplice de mi propia hija, algo dentro de mí se cristalizó. No era tristeza lo que sentía, ni siquiera sorpresa. Era una claridad fría y calculada que no había experimentado desde mis días en el banco, cuando tenía que tomar decisiones que podían cambiar la vida de las personas. Mientras caminaba hacia la puerta de la casa donde había vivido durante tantos años, donde había criado a Sofía, donde había compartido cada momento importante con Dolores, me di cuenta de que ellos habían cometido un error fundamental. Habían confundido mi dolor con debilidad, mi silencio con ignorancia, mi paciencia con estupidez. Esa noche, en el pequeño apartamento donde me habían confinado, me senté frente al escritorio que había salvado de la casa y saqué una libreta que no había usado en años. Era hora de recordar quién era yo antes de convertirme en el viudo vulnerable que ellos creían que podían manipular. Era hora de que Ernesto Mendoza, exgerente bancario, investigador financiero y experto en detectar fraudes, volviera al trabajo. Al día siguiente, me desperté con una claridad mental que no había sentido desde antes de la muerte de Dolores. Me preparé un café negro,
el mismo que ella solía hacerme todas las mañanas durante 42 años, y me senté a reflexionar sobre todo lo que había sacrificado por esa familia que ahora me había dado la espalda. Recordé cuando Sofía tenía 18 años y quería estudiar medicina en la universidad privada más cara de la ciudad. Dolores y yo habíamos ahorrado durante años para su educación, pero no era suficiente. Sin dudarlo, hipotequé la casa que habíamos comprado con tanto esfuerzo y saqué un préstamo de $50,000 para cubrir todos sus gastos universitarios. Papá, te prometo que cuando sea doctora, te voy a devolver hasta el último centavo, me había dicho Sofía aquella noche, abrazándome con lágrimas en los ojos. Siempre cuidaré de ti y de mamá. Ustedes son lo más importante en mi vida. Pero Sofía nunca terminó medicina. En el tercer año conoció a Diego, un hombre 10 años mayor que ella, que trabajaba en una empresa de bienes raíces y conducía un auto deportivo rojo que parecía impresionarla más que sus propios estudios. Dejó la universidad para casarse con él, y los $50,000 se convirtieron en una deuda que yo seguí pagando durante 5 años más. Diego había llegado a nuestras vidas como el yerno perfecto. Siempre con flores para Dolores, siempre con palabras amables para mí, siempre hablando de lo afortunado que se sentía de formar parte de nuestra familia. Don Ernesto, usted es como el padre que nunca tuve, me decía cada domingo cuando venían a almorzar. Cuando ellos quisieron comprar su primera casa, yo no dudé en avalar el préstamo. $75,000 que el banco me autorizó porque confiaban en mi historial crediticio impecable. Es solo una formalidad, papá, me había explicado Sofía. Diego tiene un trabajo estable, pero necesitamos tu firma para conseguir una tasa de interés mejor. Después vino el negocio de Diego. Una empresa de construcción que, según él, iba a revolucionar el mercado inmobiliario local. Necesitaba inversores, y yo, confiando en las palabras de mi yerno y en la felicidad de mi hija, presté otros $30,000 de mis ahorros de jubilación. Ernesto, en 6 meses te devuelvo el doble, me había prometido Diego, estrechándome la mano con esa sonrisa que ahora recordaba como completamente falsa. Este negocio va a asegurar el futuro de toda la familia. Pero los meses pasaron y nunca vi un solo dólar de retorno. Cada vez que preguntaba por mi dinero, Diego tenía una excusa diferente: problemas con los proveedores, retrasos en los permisos de construcción, clientes que no pagaban a tiempo. Sofía siempre lo defendía: papá, ten paciencia. Diego está trabajando muy duro para que todo salga bien. Durante todos esos años, Dolores y yo vivimos de manera modesta para poder seguir ayudándolos. Cancelamos nuestros planes de viajar por Europa, algo que habíamos soñado hacer desde que nos casamos. Vendimos el auto que teníamos para comprar uno más barato y poder prestarles dinero cuando tenían emergencias. Recordé la Navidad pasada, la última que pasamos juntos como familia completa. Dolores había gastado $200 de su pensión para comprarle regalos a Diego y Sofía, mientras ellos llegaron con las manos vacías, diciendo que estaban pasando por una mala racha económica pero que pronto todo se solucionaría. Esa misma noche, vi a Diego enviando mensajes por teléfono y riendo en voz baja. Cuando le pregunté si todo estaba bien, me dijo que eran cosas del trabajo. Más tarde me enteré por una vecina que lo había visto cenando en el restaurante más caro de la ciudad con una mujer que no era mi hija. Pero yo mantuve silencio, como siempre, porque confiaba en ellos, porque amaba a mi hija más que a mi propia vida, porque creía que la familia era sagrada y que todos los sacrificios valían la pena si mantenían unidos a los que amaba. Cuando Dolores se enfermó, los gastos médicos fueron enormes. El seguro cubrió parte de los tratamientos, pero necesitábamos dinero para los medicamentos experimentales que podrían salvarle la vida. Sin pensarlo 2 veces, saqué los últimos $20,000 que tenía en mi cuenta de ahorros personales. Papá, mamá va a estar bien, me había dicho Sofía mientras firmaba los cheques en el hospital. Cuando ella se recupere, Diego y yo nos vamos a hacer cargo de todos los gastos que has tenido. Es lo mínimo que podemos hacer. Pero Dolores no se recuperó. Y cuando murió, en lugar de recibir apoyo y consuelo de mi familia, recibí una expulsión humillante de mi propia casa. Sentado en ese apartamento pequeño y frío, hice cálculos rápidos en mi libreta. Durante 15 años, había invertido más de $170,000 en Diego y Sofía. Mi casa estaba hipotecada por culpa de ellos. Mis ahorros habían desaparecido por culpa de ellos. Mi jubilación estaba comprometida por culpa de ellos. Pero lo que más me dolía no era el dinero. Era la traición. La forma en que habían aprovechado mi amor incondicional por Sofía. La manera en que habían usado mi dolor por la muerte de Dolores como una oportunidad para deshacerse de mí. Esa noche,
algo dentro de mí cristalizó completamente. No era ira lo que sentía, era algo mucho más peligroso, determinación fría y calculada. Durante 30 años en el banco, había aprendido que la venganza más efectiva no es la que grita, es la que susurra. No es la que explota, es la que erosiona lentamente hasta que todo se derrumba. Me levanté de la silla y caminé hacia el pequeño archivero donde había guardado todos los documentos importantes de mi vida. Saqué una carpeta que no había abierto en años, mis contactos profesionales del banco, investigadores privados con los que había trabajado en casos de fraude, abogados especializados en estafas financieras. Diego y Sofía habían cometido el error más grande de sus vidas. Habían pensado que por ser viejo, por estar de luto, por parecer vulnerable, iba a ser fácil de manipular. No sabían que Ernesto Mendoza, el hombre que había detectado docenas de esquemas de lavado de dinero, que había desenmascarado estafadores profesionales, que había protegido millones de dólares de las manos de criminales financieros, estaba a punto de volver al trabajo. Pero esta vez, el caso era personal. Y cuando un experto en fraudes tiene motivos personales, no hay criminal financiero que pueda esconderse. Abrí mi laptop y empecé a hacer las primeras llamadas. Era hora de descubrir qué secretos escondían Diego y Sofía. Era hora de que pagaran por cada dólar robado, por cada mentira dicha, por cada lágrima que me habían hecho derramar. La cacería había comenzado. A las 6 de la mañana del día siguiente, me desperté con la misma puntualidad que había mantenido durante mis 30 años en el banco. Me afeité, me puse mi mejor traje gris, el mismo que usaba para las reuniones más importantes, y salí rumbo al centro de la ciudad. Tenía trabajo que hacer. Mi primera parada fue el Banco Nacional, donde había trabajado durante 3 décadas. Aunque estaba jubilado, todavía mantenía contactos en todos los departamentos. María Elena, la gerente de investigaciones financieras, me recibió con una sonrisa genuina. Don Ernesto, qué sorpresa verlo por aquí. ¿Cómo está sobrellevando todo después de la partida de Doña Dolores? Estoy bien, María Elena. Pero necesito pedirte un favor profesional, le dije, manteniendo mi tono serio. Necesito que investigues el historial crediticio completo de Diego Ramírez Morales. Número de cédula 1105847392. Es mi yerno, y tengo sospechas de algunas irregularidades financieras. María Elena frunció el ceño. Como ex gerente del banco, yo tenía autorización para solicitar este tipo de información en casos de investigación de fraude donde estuviera involucrado como avalista o cofirmante. Y técnicamente, yo había avalado varios préstamos de Diego. 2 horas después, tenía en mis manos un reporte que me hizo entender la magnitud del engaño. Diego no solo estaba en quiebra, sino que había estado mintiendo sistemáticamente durante años. Su empresa de construcción había cerrado hace 8 meses por deudas impagas de más de $200,000. Tenía 3 tarjetas de crédito completamente saturadas, con deudas que sumaban $60,000. Su casa estaba en proceso de embargo por no pagar la hipoteca durante 6 meses consecutivos. Pero lo más revelador era que había usado mi casa como garantía colateral para un préstamo de $80,000 que había solicitado el mes pasado, falsificando documentos que indicaban que yo había dado mi consentimiento. La firma en los papeles era una imitación burda de la mía, pero aparentemente había sido suficiente para engañar a un banco pequeño que no conocía mi letra. María Elena, le dije, esto es fraude documentado. Quiero que prepares un expediente completo con todas las irregularidades que encuentres. Mi siguiente parada fue la oficina de Javier Hernández, un investigador privado con quien había trabajado en varios casos de lavado de dinero durante mis años en el banco. Javier era discreto, eficiente y tenía contactos en lugares que preferían mantenerse en las sombras. Javier, necesito que investigues todos los movimientos de Diego Ramírez y mi hija Sofía durante los últimos 6 meses. Gastos, viajes, compras importantes, todo lo que puedas encontrar. Javier asintió sin hacer preguntas. Conocía mi reputación y sabía que si yo solicitaba una investigación, era porque había razones sólidas para hacerlo. Mientras esperaba los resultados de Javier, decidí hacer mi propia investigación de campo. Manejé hasta el barrio donde supuestamente vivían Diego y Sofía, en la casa que yo había ayudado a financiar. Lo que encontré me confirmó lo que ya sospechaba. Había un cartel de "Se vende" frente a la propiedad, y a través de las ventanas pude ver que la casa estaba completamente vacía. Hablé con la vecina de al lado, una señora mayor que estaba regando sus plantas. Disculpe, ¿sabe qué pasó con la familia que vivía aquí? Ay, señor, se fueron hace como 3 meses en medio de la noche.
Dejaron la casa hecha un desastre y con las cuentas de servicio sin pagar. Mi esposo dice que los vio cargando un camión con todas sus cosas como si fueran fugitivos. Esa información me dio la pieza que me faltaba del rompecabezas. Diego y Sofía no solo estaban en bancarrota, sino que habían estado viviendo una mentira durante meses. Cada vez que venían a visitarnos a Dolores y a mí, llegaban desde quién sabe dónde, fingiendo que todo estaba bien en sus vidas. Al día siguiente, Javier me llamó con información que superó mis peores expectativas. Ernesto, tu yerno es un caso de estudio en irresponsabilidad financiera. Ha estado viviendo de préstamos y estafas menores durante al menos 2 años. Encontré registros de que vendió el auto que manejaba, que estaba financiado, y nunca pagó las cuotas restantes. También descubrí que alquiló un apartamento en el centro bajo el nombre de tu hija, pero fueron desalojados el mes pasado por no pagar la renta. ¿Y dónde están viviendo ahora?, pregunté. En un motel barato en las afueras de la ciudad. El Motel San Marcos. Habitación 237. Han estado pagando día a día porque no tienen dinero para pagar una semana completa. La ironía era perfecta. Mientras ellos me habían echado de mi propia casa, diciéndome que busque un lugar más pequeño, ellos estaban viviendo en condiciones que rayaban en la indigencia. Pero mi investigación no se detuvo ahí. Usando mis contactos en el sistema financiero, descubrí que Diego había estado aplicando a préstamos en diferentes bancos usando información falsa, incluyendo referencias laborales de empresas que no existían y estados financieros completamente inventados. El golpe de gracia llegó cuando María Elena me llamó con información adicional. Don Ernesto, encontré algo más. Tu yerno solicitó una tarjeta de crédito adicional en tu cuenta hace 2 meses, falsificando tu firma y usando una dirección falsa como respaldo. La tarjeta tiene un límite de $15,000 y ya está completamente utilizada. Eso era el colmo. No solo habían robado mi casa y manipulado mis emociones, sino que habían estado cometiendo fraude de identidad usando mi información personal. Cada nueva revelación me confirmaba que la traición había sido planificada meticulosamente durante meses, posiblemente años. Esa noche, me senté en mi pequeño apartamento y organicé toda la información que había recopilado. Tenía evidencia documental de fraude, falsificación de documentos, uso indebido de garantías colaterales, fraude de identidad, y una larga lista de deudas impagas que sumaban más de $300,000. Diego y Sofía no solo eran unos traidores, eran criminales financieros en toda regla. Y yo tenía en mis manos las herramientas para destruir completamente sus vidas, tal como ellos habían intentado destruir la mía. Pero la venganza fría requiere paciencia y estrategia. No iba a confrontarlos todavía. Primero, iba a dejar que se hundieran un poco más en su propia desesperación. Porque cuando finalmente decidiera actuar, quería que estuvieran completamente vulnerables, completamente desesperados, completamente a mi merced. Llamé a mi abogado, Hugo Méndez, un especialista en derecho financiero que había conocido durante mis años en el banco. Hugo, necesito que prepares demandas por fraude, falsificación de documentos y uso indebido de garantías. Te voy a enviar un expediente completo. ¿Contra quién, Ernesto? Contra mi yerno y mi hija. Hubo un silencio largo del otro lado de la línea. ¿Estás seguro de que quieres hacer esto? Nunca he estado más seguro de algo en mi vida. La red estaba tendida. Ahora solo tenía que esperar a que cayeran. No tuve que esperar mucho tiempo para ver los primeros resultados de mi investigación silenciosa. Una semana después de haber puesto en marcha mi plan, recibí una llamada de María Elena desde el banco. Don Ernesto, pensé que le interesaría saber que el Banco Comercial del Centro rechazó 3 solicitudes de préstamo de su yerno en los últimos 5 días. Aparentemente, nuestro reporte de investigación llegó a su sistema de alertas de fraude. Sonreí por primera vez en semanas. El círculo se estaba cerrando más rápido de lo que había anticipado. En el mundo financiero, una vez que tu nombre aparece en las listas de riesgo, es casi imposible conseguir crédito en cualquier institución legítima. 2 días después, Javier me llamó con una actualización que superó mis expectativas. Ernesto, tu yerno está desesperado. Lo vi ayer en 3 casas de empeño diferentes, tratando de vender un reloj y unos aretes que parecían ser de oro. Por las caras que pusieron los empleados, creo que ni siquiera eran auténticos. ¿Y mi hija? Sofía estuvo en la oficina de empleo municipal toda la mañana. Llenó solicitudes para trabajos de mesera, cajera, cualquier cosa que encuentre. Se ve diferente. Ya no es la mujer elegante que solía ser. La información me dio una satisfacción amarga.
La misma hija que me había echado de casa con una sonrisa en los labios ahora estaba buscando trabajos que probablemente consideraba por debajo de su dignidad hace apenas unas semanas. Pero mi golpe maestro estaba aún por venir. Hugo, mi abogado, me había conseguido una cita con el juez encargado de los casos de fraude financiero. Como ex gerente bancario con un historial impecable, mi testimonio tenía peso considerable en el sistema judicial. Ernesto, me dijo Hugo después de la reunión, el juez está muy interesado en el caso. Aparentemente, tu yerno ha estado en su radar por otras actividades sospechosas. Tu evidencia podría ser la pieza que faltaba para procesar varios casos de fraude menores que no habían podido resolver. Mientras tanto, yo seguía mi rutina diaria como si nada hubiera pasado. Cada mañana iba al parque donde Dolores y yo solíamos caminar, compraba el periódico en el mismo kiosco de siempre, y tomaba café en la pequeña cafetería donde habíamos tenido nuestra primera cita hace más de 40 años. Fue precisamente en esa cafetería donde vi a Sofía por primera vez desde el día de la humillación. Estaba sentada en una mesa del fondo, vestida con ropa que claramente había visto mejores días, hablando por teléfono con una voz desesperada que pude escuchar desde mi mesa. Mamá, por favor, solo necesitamos $5,000 para salir de este problema, decía, aparentemente hablando con su suegra. Diego dice que tan pronto como consiga trabajo, te devolvemos todo con intereses. ¿Cómo que no? Pero si somos familia. La conversación continuó por varios minutos más, cada palabra revelando la profundidad de su desesperación. Cuando colgó el teléfono, la vi poner la cabeza entre las manos, y por un momento, sentí una punzada de algo parecido a la compasión. Pero luego recordé su sonrisa cuando Diego me echó de casa, y ese sentimiento desapareció completamente. Decidí acercarme a su mesa. Hola, Sofía. Ella levantó la cabeza bruscamente, y pude ver el shock en sus ojos. Su rostro estaba pálido, tenía ojeras profundas, y su cabello no tenía el cuidado profesional que siempre había mantenido. Papá, ¿qué haces aquí? Tomo café aquí todas las mañanas, como hacía con tu madre, respondí con calma, sentándome en la silla frente a ella sin que me invitara. ¿Cómo están las cosas en tu nueva vida? Sofía desvió la mirada, incapaz de mantener contacto visual. Estamos bien. Solo pasando por una situación temporal. ¿Temporal? Pregunté, fingiendo inocencia. ¿Te refieres a vivir en el Motel San Marcos? ¿O a que Diego haya perdido su empresa hace 8 meses y no te lo haya dicho? El color se fue completamente de su rostro. ¿Cómo sabes eso? Sofía, trabajé 30 años investigando fraudes financieros. ¿Realmente pensaste que no iba a descubrir la verdad sobre su situación? Mi voz era calmada, pero cada palabra estaba calculada para causar el máximo impacto. Ella empezó a temblar ligeramente. Papá, puedo explicarte todo. Diego me dijo que era solo una mala racha, que pronto todo se iba a arreglar. ¿Como cuando me dijo que me devolvería los $30,000 que le presté para su negocio? ¿O como cuando prometió que pagarían la hipoteca de la casa que avalé para ustedes? Saqué una carpeta de mi maletín y coloqué algunos documentos sobre la mesa. ¿O te refieres a cuando falsificó mi firma para usar mi casa como garantía en un préstamo de $80,000? Sofía miró los documentos con horror creciente. Papá, yo no sabía nada de eso. Diego nunca me dijo. ¿Tampoco sabías que abrió una tarjeta de crédito a mi nombre y ya gastó $15,000? ¿O que ustedes fueron desalojados de su casa hace 3 meses y han estado mintiéndome desde entonces? Cada revelación era como un golpe físico para ella. Pude ver el momento exacto en que se dio cuenta de que su esposo no solo le había mentido a mí, sino también a ella. Papá, escúchame, empezó con voz quebrada, yo nunca quise que las cosas llegaran a esto. Cuando Diego me dijo que necesitábamos que te mudaras, me aseguró que era la única manera de resolver nuestros problemas financieros. ¿Y tú le creíste? ¿Creíste que echar a tu padre de su propia casa iba a solucionar las deudas de más de $300,000 que tu esposo ha acumulado? Sofía se quebró completamente. Las lágrimas empezaron a caer sin control mientras se daba cuenta de la magnitud del engaño de que había sido víctima. No sabía. Dios mío, no sabía nada de esto. Él me dijo que tenías dinero escondido, que eras egoísta por no querer ayudarnos más. Sofía, yo les di todo lo que tenía. Mis ahorros, mi casa, mi jubilación, todo. Y cuando tu madre estaba muriendo, gasté hasta el último centavo tratando de salvarla. ¿Qué más querían de mí? Ella siguió llorando, pero ahora parecía entender la verdadera dimensión de lo que habían hecho. Papá,
por favor, tienes que ayudarnos. Diego dice que si no conseguimos dinero pronto, van a demandarnos por fraude. Dice que podrían arrestarlo. La ironía era perfecta. Diego tenía razón sobre la demanda por fraude, pero no se imaginaba que esa demanda ya había sido preparada y estaba esperando el momento perfecto para ser presentada. ¿Y por qué crees que yo debería ayudarlos después de cómo me trataron? ¿Por qué? Porque soy tu hija. Porque a pesar de todo, me amas. Me levanté de la mesa lentamente, guardando los documentos en mi maletín. Sofía, hubo un tiempo en que hubiera hecho cualquier cosa por ti, pero ese tiempo terminó el día que me echaron de casa con una sonrisa. Caminé hacia la puerta, pero me detuve y me volví hacia ella una última vez. Ah, y Sofía, espera mi llamada en los próximos días. Tengo una propuesta que hacerte. Salí de la cafetería dejándola llorando en esa mesa, sabiendo que había plantado la semilla perfecta de desesperación. Ahora solo tenía que esperar a que esa desesperación creciera lo suficiente como para que estuvieran dispuestos a aceptar cualquier condición que yo decidiera imponerles. La cacería estaba llegando a su clímax, y yo tenía el control total de la situación. Dejé pasar exactamente una semana antes de hacer esa llamada prometida. Una semana en la que, según Javier, Diego y Sofía habían tocado todas las puertas posibles buscando ayuda financiera. Habían sido rechazados por familiares, amigos, y hasta por prestamistas de dudosa reputación que consideraron su situación demasiado riesgosa. Cuando finalmente marqué el número de Sofía, ella contestó al primer timbre, como si hubiera estado esperando junto al teléfono. «Papá», su voz sonaba quebrada, desesperada. «Sofía, necesito que tú y Diego vengan a mi apartamento esta tarde a las 6 en punto. Tenemos asuntos que discutir. Papá, por favor, antes de que digas cualquier cosa, tienes que saber que Diego está muy arrepentido. Él me confesó todo anoche. Lo de las deudas, lo de los préstamos falsos, todo. Está dispuesto a hacer lo que sea para arreglar las cosas». A las 6 en punto, repetí sin cambiar mi tono. «No lleguen tarde». Colgué el teléfono y me preparé para el encuentro que había estado planeando durante semanas. Coloqué todos los documentos sobre la mesa del comedor en orden cronológico, las pruebas de fraude, las falsificaciones de firma, las deudas ocultas, todo el expediente que había preparado con la minuciosidad de un investigador profesional. A las 6:05, escuché pasos nerviosos en el pasillo, seguidos de voces susurrando antes de que tocaran la puerta. Cuando abrí, encontré a dos personas que parecían haber envejecido años en las últimas semanas. Diego ya no era el hombre arrogante que me había echado de casa. Su traje estaba arrugado, tenía barba de varios días, y sus ojos mostraban la desesperación de alguien que sabe que está completamente derrotado. Sofía estaba a su lado, visiblemente nerviosa, retorciendo las manos y evitando mi mirada. «Pasen», les dije con una calma que contrastaba dramáticamente con su evidente angustia. Se sentaron en el pequeño sofá como dos niños que van a ser regañados por el director de la escuela. El silencio en la habitación era tan tenso que podía cortarse con un cuchillo. «Diego», comencé, sentándome frente a ellos con la carpeta de documentos en mis manos, «¿recuerdas lo que me dijiste hace 3 semanas? Ahora que tu esposa murió, toma tus cosas y desaparece. Esta casa nunca fue tuya de todos modos». Diego tragó saliva audiblemente. «Don Ernesto, yo estaba pasando por mucho estrés. No debía haber hablado así. Estoy muy arrepentido». ¿Arrepentido de haberme hablado así, o arrepentido de haber sido descubierto? Abrí la carpeta y saqué el primer documento. «Porque, verás, he estado haciendo mi propia investigación sobre ustedes». Les mostré el reporte del banco que detallaba todas las deudas de Diego. $200,000 en deudas comerciales por tu empresa fantasma. 60,000 en tarjetas de crédito. 80,000 en el préstamo fraudulento que sacaste usando mi casa como garantía. Con cada cifra que mencionaba, veía como Diego se hundía más en el sofá. Sofía lo miraba con una mezcla de horror y traición, como si estuviera viendo a un extraño. «Pero eso no es todo», continué, sacando más documentos. «También descubrí los $15,000 que robaste de mi cuenta personal usando una tarjeta de crédito falsificada. Y los 30,000 que pediste prestado para tu negocio y que nunca tuviste intención de devolver». «Papá, yo no sabía nada de esto», murmuró Sofía con lágrimas en los ojos. «Diego me dijo que solo tenían algunos problemas temporales». «Sofía, tu esposo es un criminal. No un hombre con problemas financieros temporales, un criminal que ha estado cometiendo fraude sistemáticamente durante años».
Saqué otro documento. ¿Sabías que ha estado viviendo de estafas menores? Vendió un auto que no había terminado de pagar, alquiló propiedades con información falsa, y hasta intentó falsificar referencias laborales. Diego finalmente encontró su voz, pero sonaba completamente diferente al hombre arrogante que me había echado de casa. Don Ernesto, sé que cometí errores, pero puedo explicárselo todo. La economía está muy difícil, mi empresa quebró por culpa de la pandemia, tuve que tomar decisiones desesperadas. Decisiones desesperadas. Mi voz se mantuvo calmada, pero había acero en cada palabra. ¿Cómo falsificar mi firma? ¿Cómo robar mi identidad? ¿Cómo usar la muerte de mi esposa para manipular emocionalmente a mi hija y echarme de mi propia casa? El silencio que siguió era ensordecedor. Diego no tenía respuesta para eso porque no había justificación posible para lo que había hecho. Ahora, continué, sacando el último conjunto de documentos, déjenme explicarles cuál es su situación legal actual. Puse sobre la mesa las demandas que Hugo había preparado. Fraude financiero, falsificación de documentos, robo de identidad, uso indebido de garantías colaterales. En total, estamos hablando de delitos que podrían resultar en 10 a 15 años de prisión. Sofía soltó un gemido ahogado, mientras Diego se puso pálido como un fantasma. Papá, por favor, suplicó Sofía, tiene que haber algo que podamos hacer. Diego puede conseguir trabajo, podemos vender todo lo que tenemos, podemos. ¿Vender qué, Sofía? No tienen nada. Viven en un motel de mala muerte, fueron desalojados de su casa, no tienen auto, no tienen trabajo estable, y tienen deudas por más de $300,000. Diego finalmente rompió. Don Ernesto, se lo ruego, no presente esas demandas. Haré lo que sea, pero no puedo ir a la cárcel. Por favor, tiene que haber una manera de resolver esto. Ahí estaba. El momento que había estado esperando. El hombre que me había humillado, que había abusado de mi dolor, que había destruido la confianza de mi propia hija, ahora estaba rogando por mi misericordia. Me recosté en mi silla y los observé por un largo momento. Dos personas completamente quebradas, completamente a mi merced, completamente conscientes de que su futuro dependía enteramente de mi decisión. Existe una posibilidad, dije finalmente, viendo cómo sus ojos se iluminaban con una esperanza desesperada. Pero mis condiciones van a ser muy específicas, y no van a ser negociables. Lo que sea, dijo Diego inmediatamente. Aceptamos cualquier condición. Primero van a escuchar todas mis condiciones antes de aceptar nada, respondí con firmeza. Porque una vez que acepten, no habrá vuelta atrás. Y si incumplen cualquier parte del acuerdo, estas demandas serán presentadas inmediatamente, y no habrá segunda oportunidad. Sofía asintió vigorosamente, mientras Diego parecía estar conteniendo la respiración. Muy bien, dije, saboreando este momento de control absoluto. Déjenme explicarles exactamente qué van a hacer para ganarse mi perdón. Me levanté lentamente de mi silla y caminé hacia la ventana, dándoles la espalda mientras formulaba mentalmente las condiciones que había estado perfeccionando durante semanas. El silencio en la habitación era absoluto, roto solo por la respiración agitada de Diego y los sollozos contenidos de Sofía. Condición número 1, comencé sin voltearme, Diego va a confesar públicamente todos sus fraudes. No solo a mí, sino a cada persona que estafó, a cada banco que engañó, a cada institución que defraudó. Y va a hacerlo por escrito, con documentos notariados que yo voy a supervisar personalmente. Escuché un gemido ahogado detrás de mí, pero continué sin pausa. Condición número 2, van a devolver cada centavo que me robaron. Los $170,000 que invertí en ustedes durante 15 años, más los intereses correspondientes, calculados a la tasa bancaria actual. Eso suma aproximadamente $210,000. Papá, eso es imposible, murmuró Sofía. No tenemos ese dinero, no tenemos nada. Me volví hacia ellos con una expresión que los hizo retroceder instintivamente. ¿Imposible? ¿Cómo era imposible que me echaran de mi propia casa? ¿Cómo era imposible que usaran la muerte de mi esposa para manipularme? Mi voz se mantuvo baja, pero cada palabra cortaba como un cuchillo. Nada es imposible cuando realmente quieren algo. Diego carraspeó nerviosamente. ¿Cómo esperaría que consiguiéramos esa cantidad? Esa es su problema, no el mío. Pueden trabajar, pueden vender todo lo que les quede, pueden pedir préstamos a quien quiera prestárselos. Pero cada mes, sin excepción, van a depositarme mínimo $2,000 hasta completar la suma total.
$2.000 al mes. Sofía parecía estar calculando mentalmente. Eso significa 8 años y 10 meses de pagos constantes, completé la frase. Considerando que me robaron 15 años de mi vida, creo que es un plazo bastante generoso. Diego estaba temblando visiblemente. Don Ernesto, eso significa que tendríamos que vivir prácticamente en la pobreza durante casi 9 años. Exactamente, respondí sin una pizca de compasión. Tal como ustedes planearon que yo viviera después de robarme todo lo que tenía. Regresé a mi asiento y saqué más documentos de la carpeta. Condición número 3. Diego va a someterse a terapia psicológica obligatoria para ludópatas y adictos a las estafas. 2 sesiones por semana durante 5 años, con reportes mensuales que me serán enviados directamente. Yo no soy un ludópata, protestó Diego débilmente. ¿No? Entonces, ¿cómo llamas a apostar el futuro de tu familia en esquemas fraudulentos? ¿Cómo llamas a seguir mintiendo incluso cuando todo se está derrumbando? Lo miré fijamente. Diego, eres un adicto a las estafas, y como cualquier adicto, necesitas tratamiento profesional. Continué con mi lista implacable. Condición número 4. Sofía va a escribir una carta de disculpa a su madre muerta. Una carta donde explique cómo permitió que su esposo manipulara su dolor, cómo traicionó la memoria de la mujer que la crió, y cómo falló como hija en el momento en que más la necesitaba. Sofía rompió a llorar abiertamente. Papá, eso es cruel. Cruel. Mi voz se endureció. ¿Sabes qué es cruel, Sofía? Echar a tu padre de casa 3 días después del funeral de su esposa. Eso es cruel. Saqué otro documento. Condición número 5. Van a mudarse de regreso a esta ciudad y van a trabajar en empleos que yo aprobaré previamente. Nada de esquemas de negocios, nada de oportunidades de inversión, nada de trabajos donde manejen dinero de otras personas. Empleos honestos, con salarios modestos, donde aprendan el valor real del trabajo. Diego se veía completamente derrotado. ¿Y si no conseguimos trabajo aquí? Entonces será mejor que empiecen a buscar con más urgencia. Porque tienen exactamente 30 días para mudarse y conseguir empleo, o estas demandas van directo al fiscal. Condición número 6. Continué, disfrutando cada momento de mi control absoluto. Van a vivir en un apartamento que yo elegiré, en el barrio que yo decida, con el presupuesto que yo apruebe. Nada de lujos, nada de gastos innecesarios. Van a aprender a vivir con lo básico, como yo tuve que aprender después de que me robaran todo. Sofía levantó la cabeza con desesperación. ¿Por cuánto tiempo van a durar estas condiciones? Hasta que me hayan pagado hasta el último centavo, hasta que Diego complete su terapia, y hasta que yo considere que han aprendido realmente el valor de la familia y el respeto. Hice una pausa dramática. En otras palabras, probablemente por el resto de sus vidas. Diego se veía como si fuera a vomitar. Don Ernesto, esas condiciones básicamente nos convierten en sus esclavos. No, lo corregí con frialdad. Los convierte en personas que pagan las consecuencias de sus actos. Durante años, ustedes me trataron como su banco personal, como alguien de quien podían tomar ventajas sin consecuencias. Ahora van a aprender que cada acción tiene un precio. Saqué el último documento de la carpeta. Condición número 7, y la más importante, van a firmar un contrato legal donde reconocen todos sus fraudes, aceptan todas estas condiciones, y renuncian a cualquier derecho de herencia sobre mis propiedades. Si yo muero antes de que terminen de pagarme, mi patrimonio irá a organizaciones benéficas, no a ustedes. El silencio que siguió fue absoluto. Podía ver las ruedas girando en sus cabezas mientras procesaban la magnitud de lo que les estaba pidiendo. No era solo dinero, era una transformación completa de sus vidas, una humillación sistemática que duraría años. ¿Y si aceptamos todo esto?, preguntó Sofía con voz quebrada. Si cumplen todas las condiciones, al final de los 8 años y 10 meses, las demandas penales serán archivadas permanentemente. Tendrán una segunda oportunidad de ser una familia real, basada en respeto mutuo y honestidad. ¿Y si no aceptamos?, murmuró Diego, aunque su tono sugería que ya conocía la respuesta. Entonces estas demandas van al fiscal mañana mismo. Diego irá a prisión por un mínimo de 10 años, Sofía enfrentará cargos como cómplice, y yo me aseguraré de que toda la ciudad conozca exactamente qué tipo de personas son ustedes. Me levanté y puse el contrato sobre la mesa frente a ellos. Tienen exactamente 5 minutos para decidir. O firman ahora y empiezan a reconstruir sus vidas bajo mis términos,
o salen de aquí y se preparan para las consecuencias legales de sus actos. Miré mi reloj deliberadamente. El tiempo empieza ahora. La habitación se llenó de una tensión tan densa que parecía física. Diego y Sofía se miraron el uno al otro, comunicándose en silencio mientras la realidad de su situación se asentaba completamente. Estaban a punto de aprender que confundir bondad con estupidez había sido el error más caro de sus vidas. Los 5 minutos se sintieron como una eternidad. Diego y Sofía intercambiaban miradas desesperadas, susurrando entre ellos mientras yo permanecía sentado, observándolos con la misma frialdad con la que un cazador observa a su presa herida. No había prisa en mi postura, tenía todo el control de la situación y ellos lo sabían perfectamente. 4 minutos, anuncié sin mirar mi reloj, manteniendo mis ojos fijos en sus rostros sudorosos. Sofía fue la primera en quebrarse completamente. Diego, no tenemos opción. Si papá presenta esas demandas, vas a ir a la cárcel. Y yo, Dios mío, yo podría perder mi libertad también. Pero estas condiciones, Sofía, es como vendernos como esclavos por el resto de nuestras vidas, murmuró Diego, pero su voz ya no tenía la arrogancia de antes. Era la voz de un hombre completamente derrotado. ¿Y qué alternativa tenemos? Sofía se giró hacia mí con ojos suplicantes. Papá, ¿no hay manera de negociar algunas de estas condiciones? 8 años es mucho tiempo. 3 minutos, respondí sin cambiar mi expresión. Y no hay negociación posible. Ustedes tuvieron 15 años para tratarme con respeto y honestidad. Ahora es mi turno de establecer las reglas. Diego se pasó las manos por el cabello, claramente al borde de un colapso nervioso. Don Ernesto, entienda que esto prácticamente destruye cualquier futuro que pudiéramos tener. ¿Cómo ustedes destruyeron el mío? Mi voz se mantuvo calmada, pero había una frialdad que los hizo retroceder. ¿Cómo destruyeron los últimos años de vida que pude haber disfrutado con Dolores, libres de preocupaciones financieras? ¿Cómo destruyeron la confianza que tenía en mi propia familia? Me levanté lentamente y caminé hacia la ventana nuevamente. Déjenme contarles algo que quizás no sepan. Dolores y yo habíamos ahorrado durante 30 años para hacer un viaje por Europa. Era nuestro sueño desde que nos casamos. Teníamos los boletos comprados, las reservas hechas, todo planeado para celebrar nuestro 40º aniversario. Me volví hacia ellos, y por primera vez, dejé que vieran un destello del dolor real que había estado cargando. Tuvimos que cancelar ese viaje para prestarle dinero a Diego para su negocio. Dolores nunca conoció París. Nunca vio la Torre Eiffel que había soñado visitar desde niña. Murió sin haber realizado el sueño de su vida porque preferimos ayudar a nuestra familia. Sofía comenzó a llorar más fuerte, finalmente comprendiendo la magnitud de lo que habían robado de nosotros. 2 minutos, continué, regresando a mi asiento. Y déjenme añadir algo más a su decisión. Si aceptan estas condiciones y las cumplen fielmente durante el primer año, consideraré reducir el periodo de pagos de 8 años a 6. Pero solo si demuestran un cambio genuino en su comportamiento. Diego se incorporó ligeramente, aferrándose a esa pequeña esperanza como un hombre ahogándose se aferra a un salvavidas. ¿De verdad consideraría reducir el tiempo? Solo si demuestran que han aprendido realmente el valor del trabajo honesto, del respeto familiar y de la responsabilidad personal. Pero al primer incumplimiento, al primer intento de engaño, volvemos a las condiciones originales inmediatamente. Sofía se secó las lágrimas y miró a Diego con determinación. Tenemos que hacerlo. No hay otra opción. 1 minuto, anuncié, saboreando estos últimos momentos de su agonía. Diego cerró los ojos por un momento, como si estuviera diciéndole adiós a la vida que había conocido. Cuando los abrió, había una resignación total en su mirada. Está bien. Aceptamos. ¿Aceptan qué, exactamente?, pregunté, queriendo escuchar las palabras completas. Aceptamos todas sus condiciones, dijo Sofía con voz quebrada. Los pagos mensuales, la terapia para Diego, las cartas de disculpa, todo. Aceptamos que usted controle dónde vivimos y dónde trabajamos, añadió Diego con dificultad, como si cada palabra le causara dolor físico. Y aceptamos que si incumplimos cualquier condición, las demandas penales serán presentadas inmediatamente, completó Sofía. Perfecto, dije, empujando el contrato hacia ellos junto con una pluma. Firmen aquí, aquí y aquí, con fecha de hoy. Mientras Diego firmaba con manos temblorosas, le expliqué los siguientes pasos.
Mañana mismo van a ir al Banco Nacional y van a abrir una cuenta conjunta para los pagos mensuales. El primer depósito de $2,000 debe hacerse antes del día 15 de este mes. $2,000 en 10 días. Sofía parecía estar haciendo cálculos desesperados. ¿Cómo vamos a conseguir esa cantidad tan rápido? Eso es problema de ustedes. Vendan lo que tengan, trabajen doble turno, pidan prestado a quien quiera prestárseles. Pero ese dinero estará en la cuenta el día 15, o las demandas van al fiscal el día 16. Después de que ambos firmaron, guardé cuidadosamente el contrato en mi carpeta. Ahora, hablemos de sus próximos pasos inmediatos. Diego, mañana temprano vas a ir a la oficina de terapia psicológica que ya contraté para ti. La doctora Beatriz Morales es especialista en adicciones al fraude y manipulación financiera. Diego asintió miserablemente, claramente aterrorizado ante la perspectiva de enfrentar sus problemas psicológicos. Sofía, tu primera tarea es escribir esa carta a tu madre. Tienes una semana para completarla, y debe ser leída en voz alta frente a su tumba, con mi presencia como testigo. Papá, eso me va a destruir emocionalmente, murmuró Sofía. Bien, respondí sin compasión. Es exactamente lo que se supone que debe hacer. Tienes que entender el peso de lo que hiciste, el dolor que causaste, la traición que cometiste. Me levanté y caminé hacia la puerta, indicando que la reunión había terminado. Ah, y una cosa más. A partir de ahora, me van a llamar cada domingo a las 6 de la tarde para reportar sus progresos. Trabajo conseguido, dinero ahorrado, sesiones de terapia completadas, todo. ¿Y si no podemos conseguir trabajo inmediatamente?, preguntó Diego. Entonces será mejor que empiecen a tocar puertas mañana mismo. Porque en 30 días exactos, si no están viviendo en esta ciudad con empleos estables, el acuerdo se cancela automáticamente. Abrí la puerta y los observé mientras se levantaban lentamente, moviéndose como dos personas que acababan de recibir una sentencia de prisión. Una última cosa, dije mientras pasaban junto a mí. Durante los próximos años, van a tener mucho tiempo para reflexionar sobre las decisiones que los trajeron a este punto. Espero que usen ese tiempo sabiamente. Sofía se detuvo en el umbral y me miró con ojos llenos de lágrimas. Papá, ¿algún día podrás perdonarnos realmente? La miré directamente a los ojos antes de responder. Sofía, el perdón se gana con acciones, no con palabras. Pregúntame eso de nuevo en 6 años, cuando hayas demostrado que realmente entiendes el valor de la familia. Cerré la puerta detrás de ellos y regresé a mi sala, donde me serví un vaso de whisky que había estado guardando para una ocasión especial. Mientras bebía lentamente, miré la fotografía de Dolores que tenía sobre la mesa. Amor mío, murmuré, finalmente están pagando por lo que nos hicieron. Y van a seguir pagando durante mucho, mucho tiempo. Por primera vez desde su muerte, sentí algo parecido a la paz. La justicia no siempre llega rápido, pero cuando llega, puede ser devastadoramente completa. 2 semanas depois da assinatura do contrato, minha vida había tomado un giro que jamás hubiera imaginado. Cada mañana me despertaba con una sensación de propósito que no había sentido desde los días en que trabajaba en el banco, resolviendo casos complicados de fraude. Pero esta vez, el caso era profundamente personal, y yo tenía el control absoluto de cada movimiento. El primer domingo, a las 6 en punto, sonó mi teléfono exactamente como había ordenado. Era Sofía, y podía escuchar la tensión en su voz desde el primer momento. Papá, te estoy llamando para el reporte semanal, dijo con un tono que mezclaba resentimiento con resignación. Perfecto, Sofía. Dame los detalles, empezando por la situación laboral. Diego consiguió trabajo en una fábrica de cemento en las afueras de la ciudad. Le pagan $1,200 al mes, trabajando 6 días a la semana, 10 horas por día. Su voz se quebró ligeramente. Sus manos están destruidas, papá. Nunca había hecho trabajo físico en su vida. Excelente, respondí sin mostrar ni una pizca de compasión. ¿Y tú? Conseguí trabajo como cajera en un supermercado. $800 al mes, turnos rotativos. Ayer trabajé desde las 5 de la madrugada hasta las 2 de la tarde. Podía escuchar el cansancio y la humillación en su voz. Sofía, que había vivido como una princesa durante años, ahora estaba experimentando lo que significaba ganarse la vida con trabajos que antes consideraba por debajo de su dignidad. ¿Y el dinero para el primer pago? Papá, esa es la razón por la que te llamo. Solo hemos juntado $1,400. Necesitamos 600 más para completar los 2,000,
y solo quedan 3 días. Eso suena como un problema de ustedes, no mío, respondí fríamente. El acuerdo era claro, $2,000 el día 15, sin excepciones. Pero papá, estamos haciendo todo lo posible. Diego está trabajando turnos extra, yo estoy tomando horas adicionales en el supermercado. Sofía, déjame explicarte algo que pareces no entender todavía. Durante 15 años, ustedes tomaron mi dinero sin consideración alguna por cómo yo iba a conseguirlo. Nunca se preguntaron si yo tenía que hacer sacrificios, si tenía que trabajar horas extra, si tenía que renunciar a cosas que quería. Ahora es su turno de experimentar esa presión. Hubo un silencio largo del otro lado de la línea, antes de que ella continuara. ¿Y si vendemos mi anillo de matrimonio? Podríamos conseguir tal vez $300. Esa es exactamente la clase de decisión que deberían estar tomando, respondí. Vendan todo lo que tengan de valor. Aprendan a vivir sin lujos innecesarios. Después de colgar, me sentí satisfecho de escuchar que el plan estaba funcionando exactamente como había anticipado. No era solo sobre el dinero, era sobre romper completamente la mentalidad de privilegio que los había llevado a tratarme como su banco personal. El martes siguiente recibí una llamada de la doctora Beatriz Morales, la psicóloga que había contratado para Diego. Su reporte fue fascinante y confirmó todo lo que había sospechado sobre la mentalidad de mi yerno. Señor Mendoza, su yerno presenta un caso clásico de lo que llamamos narcisismo financiero manipulativo. Ha desarrollado una habilidad casi patológica para justificar cualquier comportamiento fraudulento como necesario o merecido. ¿Está cooperando con el tratamiento? Superficialmente, sí, pero puedo ver que aún cree que es víctima de las circunstancias, no el perpetrador de sus problemas. La semana pasada me dijo textualmente, si don Ernesto realmente me amara como un hijo, me ayudaría a salir de este hoyo en lugar de hundirme más, punto. Esa declaración me confirmó que Diego aún no había entendido la magnitud de lo que había hecho. Todavía creía que yo tenía alguna obligación de rescatarlo de las consecuencias de sus propias acciones. Doctora Morales, quiero que me mantenga informado de cualquier signo de manipulación o falta de progreso genuino. Si determina que él no está tomando el tratamiento en serio, quiero saberlo inmediatamente. El jueves de esa semana, decidí hacer una visita sorpresa al lugar donde estaban viviendo. Había encontrado un apartamento pequeño en un barrio modesto, lejos de la zona elegante donde habían vivido antes. Cuando toqué la puerta, la expresión de shock en el rostro de Sofía fue instantánea. Papá, ¿qué haces aquí? Inspección de rutina, respondí, entrando sin esperar invitación. Quiero asegurarme de que están cumpliendo con las condiciones de vivir modestamente. El apartamento era un contraste dramático con la casa donde me habían echado. 2 habitaciones pequeñas, muebles básicos que obviamente habían comprado en tiendas de segunda mano, y una sensación general de apretamiento que debe haber sido chocante para personas acostumbradas al lujo. Diego estaba sentado en el sofá, sus manos vendadas por las ampollas del trabajo físico, comiendo una cena que consistía básicamente en arroz y frijoles. Su transformación física era notable, había perdido peso, su piel tenía el tono curtido de alguien que trabajaba bajo el sol, y su postura mostraba el cansancio de alguien que finalmente entendía lo que significaba el trabajo duro. Don Ernesto, me saludó con una voz que ya no tenía ni rastro de la arrogancia anterior. Diego, veo que el trabajo físico te está enseñando algunas lecciones importantes. Él miró sus manos vendadas. Nunca pensé que trabajar honestamente podía ser tan agotador. Así es como vive la mayoría de la gente, Diego. La gente que tú considerabas inferior mientras vivías de estafas y mentiras. Revisé el apartamento meticulosamente, verificando que no hubieran hecho gastos innecesarios. En el refrigerador encontré solo lo básico, leche, huevos, algunas verduras baratas. En el closet, ropa simple y práctica, nada de las marcas costosas que solían usar. Sofía, ¿dónde está la carta que te pedí que escribieras? Ella me mostró varias hojas de papel llenas de escritura a mano. La he reescrito 5 veces, papá. Cada vez que trato de escribir sobre lo que le hice a mamá, empiezo a llorar y no puedo continuar. Eso es exactamente lo que se supone que debe pasar, respondí sin suavizar mi tono. Tienes que enfrentar el dolor que causaste, no escapar de él. Antes de irme, me senté con ellos para una conversación que había estado planeando cuidadosamente. Quiero que entiendan algo importante, comencé. Este no es un castigo temporal que van a superar y luego volver a su vida anterior. Esto es una reconstrucción completa de quienes son como personas.
Diego levantó la cabeza. ¿Qué quiere decir? Quiero decir que al final de estos años, si realmente aprenden las lecciones que necesitan aprender, van a ser personas completamente diferentes. Van a entender el valor del trabajo honesto, van a respetar el dinero porque saben lo que cuesta ganarlo, y van a valorar la familia porque entenderán lo fácil que es perderla. Sofía se secó una lágrima. ¿Y si no podemos cambiar? ¿Y si somos demasiado viejos para aprender? Entonces van a pasar el resto de sus vidas pagando las consecuencias de sus decisiones, respondí con frialdad absoluta. Pero esa decisión está completamente en sus manos. Mientras salía del apartamento, escuché a Diego preguntarle a Sofía en voz baja, ¿crees que algún día volvamos a ser una familia normal? La respuesta de Sofía fue un susurro quebrado, no lo sé, Diego. Pero creo que esta es la única oportunidad que tenemos. Manejé de regreso a mi apartamento con una satisfacción profunda. El plan estaba funcionando mejor de lo que había esperado. No solo estaban pagando financieramente por sus crímenes, sino que estaban siendo forzados a confrontar exactamente qué tipo de personas habían sido. Esa noche, mientras cenaba tranquilamente, reflexioné sobre lo diferente que se sentía tener control sobre mi propia vida nuevamente. Por primera vez desde la muerte de Dolores, tenía un propósito claro, un objetivo definido, y el poder para ver que se cumpliera. La justicia no siempre es rápida, pero cuando es meticulosamente planeada y ejecutada, puede ser devastadoramente efectiva. 6 meses después del día que cambió nuestras vidas para siempre, me desperté en una mañana de domingo con la satisfacción profunda de ver cómo la justicia había tomado su curso natural. El teléfono sonó exactamente a las 6, como cada domingo durante los últimos 24 domingos consecutivos. Papá, aquí está el reporte semanal, dijo Sofía, pero su voz había cambiado dramáticamente. Ya no había resentimiento ni resistencia. Había algo que podría describir como respeto genuino, teñido de una humildad que nunca había escuchado en ella antes. Diego completó su 6º mes en la fábrica. Su supervisor dice que es uno de los trabajadores más confiables que han tenido. Ha trabajado turnos extra voluntariamente para asegurarse de que cumplamos con el pago mensual. Me recosté en mi silla, saboreando cada palabra. El hombre que me había echado de casa con desprecio ahora era reconocido por su ética laboral, algo que probablemente nunca había experimentado en su vida. ¿Y tú, Sofía? Me ascendieron a supervisora de turno en el supermercado. Es solo un aumento de $200 al mes, pero, papá, nunca había sentido el orgullo de ganarme algo por mi propio esfuerzo. Había algo en su voz que me hizo pausar. No era la Sofía manipuladora que había conocido durante años. Esta era una mujer que había sido forzada a descubrir quién era realmente cuando se le quitaron todos los privilegios inmerecidos. Hemos depositado $2,200 este mes, continuó. 200 extra porque Diego vendió algunas herramientas que tenía guardadas. ¿Y la terapia? La doctora Beatriz dice que Diego está haciendo progreso real. La semana pasada tuvo lo que ella llamó un momento de verdad, donde finalmente admitió que había sido un estafador durante años, no una víctima de las circunstancias. Eso me llamó la atención. La doctora Morales me había explicado que ese tipo de admisión era crucial para cualquier recuperación genuina de la mentalidad fraudulenta. Papá, continuó Sofía con voz vacilante, ¿podríamos verte esta semana? No para pedir nada, solo para hablar contigo como familia. Por primera vez en 6 meses, consideré seriamente su petición. Durante este tiempo, había mantenido distancia emocional deliberadamente, permitiendo que el peso de las consecuencias hiciera su trabajo sin interferencia sentimental. El sábado a las 3, dije finalmente. En el parque donde tu madre y yo solíamos caminar. Pero que quede claro, esto no significa que las condiciones cambien en absoluto. Lo entendemos, papá. Solo necesitamos que sepas que entendemos lo que hicimos. Cuando llegué al parque el sábado, los encontré sentados en la misma banca donde Dolores y yo nos habíamos sentado miles de veces durante nuestros 42 años de matrimonio. La transformación física de ambos era notable. Diego había perdido al menos 20 kilos, su piel estaba curtida por el trabajo bajo el sol, y sus manos mostraban los callos del trabajo honesto. Sofía se veía mayor, pero había algo en sus ojos que nunca había visto antes, una profundidad que viene solo del sufrimiento genuino y la reflexión forzada. Don Ernesto, dijo Diego levantándose cuando me acerqué, gracias por venir. Me senté frente a ellos, manteniendo mi postura formal. Tienen 15 minutos. Hablen.
Diego respiró profundamente antes de comenzar. Quiero pedirle perdón, pero no de la manera superficial que lo he hecho antes. Quiero que sepa que finalmente entiendo la magnitud de lo que hice. Explícate. Durante 6 meses, he estado trabajando junto a hombres que mantienen familias completas con el dinero que yo gastaba en una sola cena. He visto padres que trabajan 2 empleos para poder comprarle zapatos a sus hijos, mientras yo estaba robándole a usted los ahorros de toda una vida. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero continuó. La doctora Beatriz me hizo escribir una lista de todas las mentiras que le dije, todas las veces que manipulé situaciones para conseguir dinero. Don Ernesto, esa lista tiene 43 páginas. Sofía tomó la palabra, su voz quebrada pero firme. Papá, escribí la carta a mamá como me pediste. La he leído en su tumba todos los domingos durante 3 meses. Cada vez que la leo, entiendo más profundamente lo que perdimos por mi cobardía. Sacó un sobre arrugado de su bolso. Esta es la versión final. Quería que la leyeras. Tomé la carta y la leí en silencio. Era devastadora en su honestidad brutal. Sofía había detallado no solo su traición hacia mí, sino cómo había traicionado la memoria de su madre, cómo había permitido que la manipulación de Diego destruyera los valores que Dolores había trabajado tan duro para inculcarle. Mamá, decía una parte de la carta, te fallé de la manera más profunda posible. Permití que mi esposo tratara a papá como un banco, no como el hombre que nos amó incondicionalmente durante décadas. Te fallé cuando más necesitabas que fuera la hija que tú criaste, no la mujer débil en la que me había convertido. Cuando terminé de leer, miré a mi hija directamente a los ojos. ¿Y qué has aprendido de todo esto? He aprendido que el amor no es tomar todo lo que alguien está dispuesto a dar, respondió con lágrimas corriendo por sus mejillas. He aprendido que ser familia significa proteger y cuidar, no explotar y usar. He aprendido que tú y mamá merecían respeto, no porque fueran nuestros padres, sino porque eran buenas personas que sacrificaron sus propios sueños por nosotros. Diego asintió vigorosamente. Don Ernesto, durante estos 6 meses he entendido algo que nunca había comprendido antes. Usted no nos debe nada. Nunca nos debió nada. Todo lo que nos dio fue por amor, y nosotros lo convertimos en una obligación. Me levanté lentamente de la banca y caminé hacia el estanque donde Dolores solía alimentar a los patos. Ellos me siguieron en silencio, respetando mi necesidad de procesar lo que habían dicho. Durante 30 años trabajé en el banco, comencé sin voltearme hacia ellos, vi cientos de familias destruidas por la codicia, la manipulación y la falta de respeto. Siempre pensé que mi familia era diferente. Me volví para enfrentarlos. Ustedes me demostraron que mi familia no era diferente. Era peor, porque la traición venía de las personas en quienes más confiaba. Diego bajó la cabeza. Lo sabemos, don Ernesto, y sabemos que no tenemos derecho a pedir perdón. Tienen razón, respondí sin suavizar mi tono. No tienen derecho a pedirlo, pero han ganado el derecho a empezar a merecerlo. Sofía levantó la cabeza con sorpresa. ¿Qué quiere decir? Quiero decir que por primera vez en 6 meses, veo señales de que realmente entienden lo que hicieron. No están actuando arrepentidos para manipularme, están genuinamente cambiados por las consecuencias de sus acciones. Saqué un documento de mi chaqueta. Esto es una modificación al contrato original. Debido a su comportamiento ejemplar durante estos 6 meses, estoy reduciendo el periodo de pagos de 8 años a 5 años. Sus rostros se iluminaron con una esperanza cautelosa. Pero, continué, hay condiciones adicionales. Van a seguir viviendo modestamente durante esos 5 años. Van a seguir con trabajos honestos. Y van a dedicar 10 horas al mes a trabajo voluntario en un hogar de ancianos, para que entiendan lo que significa cuidar a personas mayores con respeto y dignidad. Aceptamos, dijeron al unísono. Además, añadí, cuando completen los 5 años, si han cumplido fielmente todas las condiciones, consideraré restaurar parcialmente la relación familiar. No volvemos al pasado, pero podemos construir algo nuevo basado en respeto mutuo. Caminé hacia la salida del parque, pero me detuve una última vez. Una cosa más. Confundieron mi bondad con estupidez, mi paciencia con debilidad, mi amor con obligación. Ahora saben con quién están tratando realmente. Mientras manejaba de regreso a casa, pasé por la casa donde había vivido con Dolores durante tantos años. Había decidido recuperarla legalmente. Mis abogados habían anulado el préstamo fraudulento que Diego había conseguido usando mi propiedad como garantía.
Esa noche, me senté en la terraza de mi apartamento, bebiendo el mismo whisky que había reservado para celebrar la justicia. Miré las estrellas y le hablé mentalmente a Dolores. Amor mío, finalmente han aprendido. No fue rápido, no fue fácil, pero la justicia llegó. Y lo más importante, han empezado a convertirse en las personas que tú siempre esperaste que fueran. El teléfono sonó. Era Sofía. Papá, solo quería decirte gracias. Gracias ¿por qué? Por no abandonarnos completamente, por darnos la oportunidad de aprender a ser mejores personas, aunque no lo mereciéramos. Colgué el teléfono y sonreí por primera vez en muchos meses. La venganza más perfecta no es destruir a tus enemigos, es convertirlos en las personas que deberían haber sido desde el principio. Ernesto Mendoza había recuperado no solo su dinero y su dignidad, sino algo mucho más valioso, el control de su propia vida y el respeto que siempre había merecido.